Aló, 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 Danitza. Hola, buenas, profe. Buenas, buenas. Estaba en el módulo anterior. Sí, Perfecto. No sé si irá a llegar más gente, pero en honor al tiempo, yo creo que vamos a comenzar nomás. Abrir Hola, la profe. cámara. Buenas tardes, Diego. Ya. Como dije, en honor al tiempo, yo creo que mejor comenzamos. Porque quiero aclarar una cosita. Déjenme compartir la pantalla, si no, ¿para qué? Screen o no. Ya. Estimados, buenas tardes nuevamente. Voy a poner mi cámara acá al medio para que salga en la grabación. Pero tengo que destacarme dónde está. Pin Spotlight for Everyone. Ahí está. Estimados, probablemente recuerden del correo que les envié la semana pasada. Me disculpo si no pude realizar la clase anterior por un tema de tiempo, de problemas de último minuto. Y no les pude realmente grabar la sesión que se supone que teníamos pendiente en base a eso, como les había prometido, eh, porque estuve un poco mal de salud la semana pasada. Entonces me complicó un poquito ese tema. Lo que pretendo que hagamos es que la clase del día de hoy vamos a repasar lo que vimos la última vez, porque sé que no quedó muy claro, fue un poco brusco y rápido probablemente la temática que tratamos. Ahora quiero que la veamos con más detalle y voy a dejar pendiente esta grabación que les debo para utilizarla como una cápsula. Porque, según el calendario, tenemos sesión hoy, el otro martes, a menos que alguien diga que no se puede. Y creo que la sesión del 26, y ahí ya iríamos finalizando. Por lo tanto, tengo un plan para esas dos sesiones. Y esta cápsula, que tendríamos esta sesión el día que tenemos pendiente, utilizarla como una cápsula para darles un material adicional que no va a estar en el Tinkercad. Me interesa explicarles cómo funciona. Uno de los dispositivos más comunes para ocupar con el Arduino es el módulo de Bluetooth, para controlar cosas con el teléfono. Y obviamente eso no está para simularlo en el Tinkercad, entonces me interesa hacerlo yo en físico y grabárselos para que lo tengan con la explicación y la demostración de cómo funciona. Entonces, utilizar este pendiente para que lo ocupemos como una cápsula para el final, básicamente. Entonces, por ahora trabajar con las sesiones que tenemos, el material que nos falta, que no es mucho, es poquito. Ya estamos como al límite de lo que podemos simular con la aplicación. Bueno, en realidad hay harto más, pero al menos para la enseñanza. Vemos eso y estamos más o menos listos para empezar a ponernos de cabeza con el trabajo de Arduino. Entonces, como les decía, me interesa que hoy día repasemos bien la parte de entradas, salidas variables y divisor de tensión, que yo sé que no ha quedado muy claro la vez anterior, fue un poco, como les digo, fue un poco rápido. Entonces ahora lo vamos a ver con más detalle, con un poco más de detención, para salir de la duda, porque me interesa que lo sepan, que lo comprendan, porque se va a utilizar harto, o lo van a utilizar harto en el momento en que necesiten probar diferentes dispositivos. Es una herramienta súper universal para trabajar con Arduino. Entonces, eh, como siempre comenzamos el curso en general enfocado en la programación de Arduino y ya estamos bien avanzados en ese tema. Hemos visto todas las funcionalidades básicas,
Comando y funciones integradas, trabajo con pines digitales, vimos también trabajo con pines analógicos, que ven un poquito más adelante en la explicación, y cómo controlar diferentes dispositivos, principalmente componentes electrónicos directos. Hasta el momento hemos trabajado más bien con eso, no con dispositivos como tal, dispositivos compatibles como tal. Pero ya estamos en un punto en que podemos ponernos de cabeza a trabajar con esa materia. Algo importante de lo que vimos las últimas clases y que necesito que lo tengamos siempre presente porque lo vamos a ocupar todo el rato, la comunicación del monitor serial y monitor serie, que como habíamos dicho es una función que tienen todos los intérpretes de Arduino para, mediante comunicación simple, a través del protocolo serial o protocolo serie de informática, permite comunicar la placa con el PC para que nosotros, desde la placa, obtengamos información de lo que está realizando el proceso de operación del Arduino y enviarnos información en base a textos, números, datos, como sea que nosotros configuremos los mensajes que nos va a enviar la placa, y eso utilizarlo para depuración o para controlar lo que está sucediendo. Por ejemplo, en un caso, el caso más típico, que nosotros, como ya hemos ocupado anteriormente en ejemplos, el sensor de temperatura. Yo solo conecto el Arduino, lo ocupo para medir y como veo la medición, pues no tengo nada como verlo. El monitor serial nos puede servir para eso, sin tener que nosotros conectarle además una pantalla al Arduino para que nos muestre la medición de la temperatura. Podemos hacer lo que nos envíe mensajes a través del monitor serial hacia el computador, obviamente siempre con el computador, a pesar de que en el Tinkercad lo estamos simulando de forma virtual. Si tuviéramos la placa real conectada al PC a través del Arduino IDE, el intérprete universal de Arduino, nosotros lo vemos en el computador, en una ventanita que abrimos en el PC. Y esto se usaba de manera súper simple con un pool súper limitado de comandos. El comando de configuración para iniciar la comunicación serial, serial begin, siempre en el setup, y los comandos serial print y serial print ln, que como hemos recalcado harto, uno es para escribir en la misma línea y dejar el cursor ahí para seguir escribiendo en la línea después, y el otro es el comando para escribir en la línea y generar un corte de línea, o sea, apretar Enter al final para que baje una línea. Nosotros le damos la forma a estos mensajes dependiendo de cómo nos sea más cómodo. Si queremos que que escriba texto, básicamente que la línea escriba un texto solamente en el monitor, ponemos como argumento el texto que queremos que nos escriba, entre comillas. Normalmente el intérprete que estén ocupando, cuando escriban esto de esta manera, con las comillas, les va a resaltar el texto que están escribiendo en otro color, usualmente rojo. En el intérprete del Tinkercad eso sí no, porque es como un poco más tosco. Pero ahí se van a dar cuenta al momento de ocuparlo con la placa real. O si necesitan escribir el valor de una variable, o sea, un número, un dato, simplemente en el argumento poner el nombre de la variable. Lo que va a hacer entonces el Arduino es, en el momento que deba leer esta línea de impresión de texto, simplemente me va a escribir el valor actual en ese momento de la variable. Y nosotros lo combinamos como nos sea más cómodo. Y esto iba obviamente de la mano con el tema de las entradas variables que ya hemos visto, variables y salidas variables. Entradas variables, pines de entrada analógica. En el Arduino 1 al menos son todos los que están enumerados del A0 al A5, un limitado de 6 pines analógicos para entrada de medición de voltajes variables. Ya no con pin digital, que solo lee los estados, hay o no hay, aquí ya medimos el voltaje. Siempre en un rango de 0 a 5 volts. Traten de, caso de que lo armen físico, no pasarse de estos límites porque la placa se puede dañar. Ténganlo en cuenta. Ahora, es difícil que nos encontremos con que le vamos a tirar más de 5 volts a un pin analógico, pero hay que tenerlo en consideración. Y esto porque es muy importante, los pines analógicos me refiero, la opción de medición, la capacidad de medición de voltajes, porque como ya hemos dicho, la gran mayoría, por no decir casi todos, los dispositivos sensores que realizan la medición de una magnitud, temperatura, distancia, iluminación, volumen de sonido me refiero, no le entregan al Arduino el dato directamente. No le entrega al Arduino que está midiendo 40 grados. No le entrega al Arduino que está midiendo 10, 15, 20 grados. Celsius, Fahrenheit, Kelvin, lo que sea. Le entrega al Arduino un voltaje nomás. Y ese voltaje es proporcional a la medición que se está haciendo. Obviamente esto a mí no me sirve de nada si no tengo una forma de convertir esa variable, ese valor, en otro. Y vamos a tener que hacerlo, es obligatorio. Porque los sensores nos entregan voltaje, no nos entregan el dato. Nosotros tenemos que trabajar esa lectura para llegar al dato real. En Arduino,
la medición de este voltaje que nos entrega un sensor lo hacemos utilizando un pin analógico A0 a la 5 con la función analog read, donde el argumento es obviamente solo el número del pin, A0, A2, A3, A4, A5. Y la lectura del voltaje medido va a ser un valor entre 0 y 1023, donde el 0 se corresponde a medir 0 volts, 1023 se correspondía a medir 5 volts, y cualquier valor de voltaje entre medio va a ser un número entre medio entre 0 y 1023, solo números enteros, son números enteros, 1024 valores posibles. Este número, este valor que nosotros obtenemos, un numerito entre 0 y 1023, un 100, 500, 701, etc., debemos transformarlo luego matemáticamente a la variable que a la magnitud que se supone que estábamos midiendo. Usualmente como una ecuación que suele venir en las hojas de datos, en fichas técnicas o en el tutorial o guía que estén viendo del dispositivo que están ocupando. En el caso de los ejemplos que nosotros hemos trabajado, utilizando el sensor de temperatura TMP36, que sale ahí en la imagen, y el mismo del ejemplo, la ecuación de conversión es la que sale ahí abajo. La temperatura en grados Celsius, okay, hay una ecuación distinta a esta para grados Fahrenheit, en caso de que se encuentre un ejemplo que está en inglés. Los gringos utilizan grados Fahrenheit por estándar. En caso de Celsius, la ecuación es esa, 5 por la lectura, donde la lectura es el voltaje medido, este número entre 0 y 1023, por 100 dividido 1024 menos 50. Esa era aproximadamente la conversión. Cuando lo trabajamos en el Tinkercad había una pequeña desviación como de 1 grado, pero no se preocupen, es solo propagación del error por conversión matemática. Para términos prácticos, 1 grado de error de precisión no influye en nada, técnicamente. Este ejemplo no lo vamos a armar porque ya lo hemos armado, pero para que lo tengan, si lo quieren replicar después o si ya lo han replicado. Y eso es esencialmente. Esto ya combinaba al tiro, ya combinábamos al tiro todo lo esencial que hemos trabajado de programación hasta ahora. Declaración de variables, las secciones principales, monitor serial, lo que venía más atrás, monitor serial para poder obtener esa información desde la placa. De otra forma, la información está ahí, guardada en los numeritos en la electrónica nomás. Le pedimos al Arduino que nos envíe como texto la medición que se está realizando. Como nosotros configuramos los mensajes, obviamente, como nos sea más cómodo. Ahí utilizamos la entrada variable y además tenemos un condicional entre medio, que eso era solo para complicar el código. Eso en esencia. Y lo otro que era lo último que vimos de las funcionalidades principales de la placa, que era salidas variables, o sea, los pines PWM, los que tienen marcado con la colita del tilde de la ñ antes del número, que siempre son un pool limitado de pines, como siempre. En este caso teníamos 6, si no me equivoco. 6 en el Arduino 1, en algún otro Arduino podemos tener muchos más. Obviamente. Los pines de salida variable PWM tienen la virtud de que, además de poder entregar 5 volts, como ya hemos hecho con todos los otros pines digitales, cuando hemos alimentado un LED, cuando hemos alimentado un motor para que gire, cuando hemos activado un relé, cualquier cosa, el pin de salida variable nos permite entregar un voltaje no entre 0, no solo 0 y 5, sino cualquier voltaje intermedio entre 0 y 5, siempre dentro del rango posible de voltaje lógico con el cual funciona la placa, de acuerdo a un valor de PWM que nosotros indiquemos como argumento, que la función que utilizaremos complementaria a la función de la entrada variable, en la entrada variable era analog read, aquí tendremos analog write. La función analog write le va a indicar a un pin PWM que nosotros configuremos anteriormente, que entregue un voltaje que varía entre 0 y 5 volts dependiendo del valor PWM que se indique, que es el valor PWM va a ser un numerito entero de nuevo entre 0 y 255, donde el 0 se corresponde a 0 volts y el 255 se corresponde a 5 volts. Cualquier otro intermedio va a ser un voltaje intermedio. ¿Cuál exactamente? Habíamos dicho que no importaba. No vamos a saber exactamente cuáles son los voltajes, que si yo digo, en vez de valor PWM, yo digo 100. Analog write pin 11,100. ¿Cuánto voltaje está entregando el Arduino a través del pin 11? No lo sé, tendría que medirlo. Técnicamente podemos calcularlo matemáticamente, pero no tiene mucho sentido.
sería más fácil que lo midamos o sería más fácil que lo conectemos directamente al dispositivo que vamos a controlar con este voltaje variable y ver si es la respuesta que se nos entrega la respuesta que nosotros esperábamos. Si queremos controlar con un voltaje variable la velocidad de un motor, por ejemplo, podemos muestrear varios valores diferentes de PWM y seleccionar los que nos sirvan y eso los utilizamos como nuestra calibración. Esos son nuestros valores que vamos a ocupar. Los obtenemos por ensayo y error, por así decirlo. No nos vamos a dar el trabajo de estar midiendo los voltajes a ver si coinciden, porque muy rara vez los vamos a necesitar. No vamos a necesitar estos valores con exactitud. Simplemente casi por subjetividad. Este es el valor que me sirve, este es el valor que me sirve, los guardo. Esos los voy a ocupar. Bueno, siempre y cuando sea eso lo que queremos. Pero normalmente no vamos a controlar directamente dispositivos utilizando el voltaje variable. Se reserva para otras funcionalidades. Eso lo vamos a ver a su tiempo. ¿Qué ejemplo vimos con esto? Habíamos visto el control de un motor de corriente continua, en este caso un motor DC, pequeñito, que es súper típico de electrónica básica, controlado por velocidad por PWM. En este caso el ejemplo era el tener dos botones, uno hacía que el motor girara lento y el otro que el motor girara rápido. Cuando no había ningún botón pulsado, el motor se detenía. Y aquí obviamente los valores PWM se seleccionan de manera arbitraria. En la línea número 20 tenemos Analog Write, motor, 50. Ese es nuestro comando para que el motor gire lento. ¿Qué tan lento? No lo sé. Si no me equivoco, giraba como a 1000 RPM. Pero eso lo obtenemos de ensayo y error. Y si yo quiero que gire rápido, línea 23, Analog Write, motor, 200. Ya está más cerca, se supone que deberíamos estarle entregando 5 volts. Entonces está más cerca del límite, debería girar más rápido. Si le entregamos más voltaje. Al menos los motores funcionan de esta manera. Dependiendo del valor de voltaje, gira más o menos rápido. Tiene más o menos fuerza también. Este ejemplo era largo, así que tampoco lo vamos a replicar. Porque lo que importaba era lo que venía después. Y esta era la parte nueva. Entonces, ahora sí lo vamos a ver con más detalle. Usualmente, cuando trabajamos con Arduino, o el trabajar con un Arduino, va a implicar que debemos combinar múltiples dispositivos, ya sean sensores o actuadores. Esa es la idea, que nosotros generemos proyectos combinando diferentes dispositivos, no utilizarlos uno a uno. En los ejemplos, obviamente, los utilizamos uno por uno o combinamos dos solamente. Pero en un proyecto final, lo más seguro es que vamos a tener 4, 5 o 6. Ya sean sensores o actuadores, o pueden ser muchos sensores y un solo actuador. Va a depender de qué es lo que queremos lograr. Todos estos dispositivos, obviamente, van a tener la particularidad de que operan de forma distinta. Todos son diferentes, todos se ocupan de manera diferente. Algunos dispositivos son de dos estados, me refiero a solo encendido, solo apagado, una luz, una ampolleta, una válvula de paso de agua para un sistema de riego automático. La abrimos y la cerramos, no regulamos cuánta agua pasa, a menos que lo necesitemos de esa forma. ¿Qué más puede ser? Una baliza de advertencia, una luz de baliza de advertencia. A ver, déjame mostrarles una baliza GIF. Una baliza de advertencia que puede ser conectada a un sistema de alarma, una alarma que indica, por ejemplo, temperatura, o una alarma que indica, por ejemplo, que viene saliendo un vehículo por un portón. Eso es un dispositivo también de dos estados, o está encendido o está apagado. Yo no le digo a la baliza que alumbre más o alumbre menos, o alumbre más rápido o alumbre más lento. ¿Qué más? Bueno, podemos tener infinitos ejemplos. O, por otro lado, pueden ser dispositivos de múltiples estados. Los motores son dispositivos de múltiples estados. Yo puedo hacerlo que gire gradualmente, que gire rápido, que gire lento, que gire intermedio. Un parlante puede ser un dispositivo de múltiples estados, a menos que sea un buzzer de tono que simplemente hace un pitido, un solo pitido de una frecuencia, o puede ser un parlante, un altavoz que emite distintos tonos, que emite una melodía, que emite una alerta. Una pantalla técnicamente es un dispositivo de múltiples estados, en realidad es un dispositivo mucho más complejo, pero en la pantalla no muestra una sola letra, tantas letras como nosotros lo estipulemos, y así muchos otros. Todos los dispositivos son distintos, todos tienen la particularidad que son distintos, se usan de forma distinta. En algunos casos incluso vamos a tener que combinar estos dispositivos para que interactúen entre sí de forma directa o indirecta. Me refiero,
Por ejemplo, si yo tengo un ventilador. No, por ejemplo, si yo tengo un proyecto de invernadero. Un proyecto de invernadero. Un recinto cerrado. Un invernadero. Vamos a poner la imagen para que no lo perdamos. Un invernadero cerrado. De ese estilo, por ejemplo. Con un sistema de ventilación. Yo quiero controlar mediante Arduino la temperatura interna del invernadero. Por lo tanto, ¿qué voy a necesitar? Un sensor, medidor de temperatura y lo más seguro de humedad ambiente, como puede ser un DHT11. Sensor DHT11, mide temperatura y humedad ambiente, con el cual yo voy a obtener el dato. Lo guardo de manera interna en la memoria de la placa. En este caso solo la temperatura, omitamos la humedad. Solo la temperatura ambiente. En caso que la temperatura interna de mi invernadero fuese más alta de la que yo necesito para promover el crecimiento de las plantas, ¿cómo podría bajarla? Lo más seguro es realizando ventilación. Por lo tanto voy a necesitar otro dispositivo. Agregamos un actuador. ¿Qué actuador va a ser? Un ventilador extractor de aire. Extractor de aire. ¿Por qué le puse shopping? Pongamos imágenes. Un extractor de aire, como algo como esto. Por ejemplo, algo más industrial. Aquí se nota más. ¿Qué es un extractor de aire? Es un motor que lleva conectado un aspa para generar ventilación. Eso solo adoso o acoplo a cualquier lugar que tenga compatible mi invernadero y vamos a extraer aire, o podríamos ponerlo al revés y meter aire de afuera. Y con esto, lo más seguro, efectivamente, la idea del invernadero es mantener temperatura interna. Si la temperatura pasara del límite, yo quiero que baje. Por lo tanto voy a utilizar este extractor, digamos, para sacar el aire interno, porque el aire interno está caliente. Obviamente tiene que entrar aire frío de alguna otra parte, porque lo más seguro es que tiene que tener alguna otra apertura por alguna parte del invernadero para que entre aire. Sacamos el aire caliente, ingresa aire frío, disminuye la temperatura interna. Estos dos dispositivos los vamos a tener que controlar de manera que interactúen. Lo más seguro es que no de manera directa. El sensor no controla directamente el motor. Lleva una lógica interna que pasa a través de la placa. O lo podríamos asumir que sí, depende de cómo lo vea cada uno. Pero para términos prácticos no, es una interacción indirecta. El sensor simplemente da la instrucción. O sea, simplemente me da el dato y el Arduino es el que da la instrucción. Con eso vamos a encender el ventilador. A eso me refiero con dispositivos que interactúan de manera directa o de manera indirecta. En caso que no tengamos o que no necesitemos un sensor para controlar otro dispositivo o controlar un actuador, podemos utilizar reemplazos como ejemplo. O sea, reemplazos como sustituto. Es muy común para las labores de prototipado, de testeo de dispositivos, utilizar no directamente un sensor que toma una medición y en base a eso nosotros hacemos la lógica con el Arduino para mover un actuador que queramos probar. Utilizar un dispositivo de control directo, se podría decir, como puede ser una perilla, un potenciómetro, por ejemplo. ¿Sí? ¿Y cómo podríamos lograr esto? Lo habíamos explicado la semana anterior, que era la parte que había quedado como medio en la duda. Técnicamente nosotros podemos combinar una suerte de arreglo electrónico para obtener una entrada variable que ya no va a ser un sensor. Podríamos ocupar un sensor cualquiera. La mayoría de los sensores nos entregan un voltaje para entrada variable. En vez de esto, vamos a ocupar un dispositivo que directamente nos permite controlar una entrada variable, en este caso, control directo con una perillita, para obtener una salida variable hacia un actuador, como puede ser un motor, como lo que se ve aquí en el ejemplo a la derecha. Entonces, ¿cómo llamábamos eso? En ese momento llamamos esto divisor de tensión, que es una herramienta súper esencial, porque probablemente la van a utilizar harto, les va a ser súper útil para realizar testeo, para realizar pruebas. No la vamos a ocupar lo más seguro directamente para controlar cosas, porque controlar directamente componentes con
con perillas, con palancas, con esa clase de cosas, le quita autonomía al proyecto que estemos armando. Si yo quiero armar, como digo, si yo quiero armar mi invernadero para que controle automáticamente la temperatura, yo no necesito interactuar con él para que esto lo haga. Simplemente lo conecto a la energía y el Arduino va a hacer toda la lógica. Si yo ocupo una perilla para controlar, o un botón o un interruptor para controlar que se encienda o se apague el ventilador, ya no es autónomo. Ahora el proyecto es semiautónomo. A eso me refería. Entonces, hablamos de el divisor de tensión, que es esta herramienta que no quedó muy claro la última vez cuando la explicamos. Veámoslo con un poco más de detalle. El divisor de tensión es una configuración de resistencias eléctricas que nos permiten reducir un voltaje de entrada, o eso es la explicación teórica lógica. En un divisor de tensión clásico vamos a obtener un voltaje reducido en la unión de ambas resistencias si alimentamos un voltaje de entrada entre los extremos, que sería más o menos lo que se explica siguiendo el diagrama que sale aquí a la derecha. Dos resistencias, R1 y R2, R1 abajo, R2 arriba. Están unidas entre sí, o eso dice el diagrama. Entonces, o sea, tomo dos puntitos y las uno. Luego tengo una fuente de voltaje y conecto el polo positivo en un extremo de las dos resistencias, que están unidas, y el otro extremo lo conecto a mi polo negativo. En el punto intermedio de unión de las resistencias yo obtengo un voltaje que se supone que está reducido, o eso dice la teoría. Si lo explicamos de esta forma, obviamente lo más seguro es que no lo van a entender. Entonces, mejor veámoslo como un ejemplo, porque esto lo podemos simular fácilmente con el Tinkercad. Vamos a la plataforma y hagamos un circuito simple. La explicación entonces, como decía, son dos resistencias unidas entre sí. Vamos a utilizar inicialmente resistencias de valores iguales. Dos resistencias y una fuente de voltaje, que puede ser, por ejemplo, esta pila. La gracia es que unamos todos estos componentes entre sí según lo que indica el diagrama para obtener un voltaje reducido en base a la ecuación asociada que sale acá abajo. Voltaje de salida va a ser igual al voltaje de entrada por el valor de la resistencia 2, o sea la de arriba, dividido el valor de la resistencia 1 más el valor de la resistencia 2. O esa es la idea. ¿Cómo sería armar este diagrama? Pero con los componentes que ya tenemos acá en el Tinkercad, en la simulación, si es más o menos similar a lo real, tendríamos dos resistencias. Una resistencia tiene dos extremos, son básicamente patitas metálicas. Se supone que tenemos que conectarlas entre sí. Por lo tanto, las voy a dejar separadas y les voy a poner un cable, pero técnicamente la puedo tomar y la acerco a la otra y se conectan. Ahora no se nota la conexión. Entonces mejor la vamos a poner separada y le ponemos un cablecito. Le voy a poner color naranja. Y se supone que debemos hacer circular voltaje entre ellas, donde uno de los extremos de la resistencia va a ir al polo positivo de mi fuente de voltaje y el otro polo el otro extremo al polo negativo. Vamos a utilizar esta pila de 3 volts, batería, moneda, 3 volts, que es típico, se ocupa en los controles remotos, la mayoría de los dispositivos electrónicos que guardan memoria también utilizan esta clase de baterías tipo pila porque son súper delgaditas, son súper fáciles de esconder, ocupan muy poco espacio y tienen un voltaje más bien estándar, 3 voltios. Tenemos polo positivo arriba y polo negativo abajo, entonces nos queda bien cómodo para armar esto. La voy a dejar aquí a la izquierda, la voy a acercar un poquito y vamos a decir polo positivo conectado a un extremo del arreglo, o sea, al extremo de arriba. Polo positivo, vamos a poner cable de color rojo, polo positivo conectado a un extremo del arreglo y polo negativo conectado al otro extremo. Cable de color negro y lo conectamos al otro extremo. Se supone que eso es todo. El divisor de tensión ya está armado. Vamos a tener R1, la resistencia de abajo, que tiene un valor de 1000 ohms o 1 kilo ohm, como dice aquí, le vamos a poner 1000 para que sea más gráfico. Y la resistencia de arriba, R2, según lo que decía el diagrama, la de arriba es R2, la de abajo es R1.
La de arriba de R2 también con el mismo valor, 1000 ohms. Se supone que si yo mido ahora el voltaje en el punto de intersección de las dos resistencias, o sea, aquí donde yo te puse mi cable de color naranjo, debería obtener un voltaje que se reduce. ¿Cuánto se reduce? Tendría que calcularlo en la ecuación. La ecuación dice voltaje salida igual a voltaje entrada dividido R2 de un partido de R1 más R2. Si reemplazamos los valores nos quedaría algo así. R1 era 1000 ohms, R2 es 1000 ohms, voltaje de entrada es 3 volts, por lo tanto la ecuación o voltaje de salida nos quedaría que el voltaje de entrada 3 volts por 1000 dividido 1000 más 1000. 1000 dividido 1000 más 1000 es 1000 dividido 2000 y 1000 dividido 2000 es lo mismo que un medio, por lo tanto nos quedaría aquí, vamos a editarlo mejor, voltaje de salida es igual al voltaje de entrada, que es 3 por un medio. Se supone que deberíamos obtener entonces 1,5 volts. Estamos reduciendo el voltaje a la mitad, aproximadamente, según este arreglo simple que armamos acá. Teníamos 3 volts, veamos si funciona. Tomamos el multímetro y lo voy a dejar acá al medio. Y recuerden, mediciones con el multímetro, siempre el punto que van a medir conectado al polo positivo. O sea, el punto que vamos a medir, la unión de las resistencias. Obviamente yo no puedo sacar un cable desde este cable, pero sí puedo tomar cualquier punto de las resistencias, técnicamente están unidas, así que da lo mismo. Voy a tomar este punto y lo conecto al polo positivo donde voy a hacer la medición. Cable de color amarillo le vamos a poner. Y el cable o el polo negativo del multímetro tenemos que conectarlo a la tierra o el polo negativo de referencia, que suele ser el de la fuente de voltaje. Entonces salimos del negativo, damos la vueltecita y nos vamos al polo negativo de la batería, cable negro. Si tenemos 3 volts acá, y como calculamos, con dos resistencias del mismo valor, 1000 podría haber sido 1. De hecho, si lo reemplazamos por 1 nos quedaba 1 dividido 1 más 1, o sea 2, un medio al tiro. Pero resistencias de 1 ohms normalmente no hay, pero sí de 1000. Entonces, dos resistencias del mismo valor, nos quedaba un medio. Se supone que con dos resistencias del mismo valor deberíamos reducir a la mitad el voltaje. Veamos si es así. Efectivamente es así. 3 volts de entrada, con esta configuración de divisor de tensión, obtenemos la mitad en la medición del punto intermedio de las resistencias. Por lo tanto, con esto reducimos el voltaje sin tener que meter un componente complejo intermedio que haga la reducción, porque reductores de voltaje existen, como por ejemplo estos, que es un componente donde uno le inyecta voltaje por un extremo, que normalmente es el VIN, tiene una perillita con el que yo regulo el voltaje de salida por el otro. Pero esto es un dispositivo complejo que no es necesario para ocuparlo para lo que necesitamos. 3 volts, salida 1,5, la mitad. Si nosotros cambiamos el valor de las resistencias, obviamente la reducción de voltaje también va a cambiar. Si son iguales, se reduce a la mitad. ¿Qué pasa si normalmente, como la ecuación es R2 dividido R1 más R2, normalmente vamos a variar el valor de R2 solamente, el de la resistencia que va arriba? Entonces, ¿qué pasa si yo le cambio de 1000 a 3000? 3000 ohms. ¿Cómo me quedaría la ecuación? Tendríamos R2 serían 3000 aquí. Me perdí, ahí está, 3000. Quedaría 3000 dividido 1000 más 3000. 3000 dividido 4000, 3 cuartos. ¿Cuánto es exactamente? 3 por 3 cuartos. Veamos. Volvamos. Iniciar simulación. 750, 0,75 volts. O sea, la mitad de lo que teníamos. Claro, un cuarto. Y así podemos seguir trabajando. Bueno, son 3 cuartos técnicamente. Y así podemos seguir trabajando esto. Porque la gracia del divisor de tensión no es ocuparlo de esta manera. No es ocuparlo con resistencias fijas.
La gracia de utilizar un divisor de tensión es realizarlo con resistencias variables. Si nosotros cambiamos R2, o sea la resistencia que está arriba, con una resistencia que varía, yo puedo configurar manualmente cuánto voltaje voy a reducir dependiendo de mi necesidad. Y cuando me refiero a resistencias variables, tenemos muchísimas. Aquí en la simulación del Tinkercad no son tantas, pero en la vida real sí son varias. Termistores, resistencias que varían por temperatura, fotoresistencias, resistencias que varían por luminosidad, celdas de carga, resistencias que varían por esfuerzo. Tenemos un flexómetro aquí, que no me acuerdo si está correcto. Técnicamente debería ser una resistencia que varía por qué tanto se dobla. ¿Cierto? Lo podemos simular aquí. Sí. Pero veámoslo con la primera. El fotoresistor. Este dispositivo que está acá. La fotoresistencia o fotoresistor es una resistencia eléctrica de un valor aproximadamente fijo, cuya resistencia eléctrica interna varía dependiendo de cuánta luz le está llegando. Normalmente, cuando está muy oscuro, le llega muy poca luz, la resistencia es muy alta. Y a medida que empieza a llegar luz, la resistencia va bajando. Hasta llegar casi al cero. Estos dispositivos nunca trabajan en valores absolutos. No llegan al cero directo, me refiero. La fotoresistencia que tenemos acá en el Tinkercad, de hecho, tendríamos que medirla. Voy a ponerla aquí al lado. Voy a tomar otro multímetro y la vamos a medir al tiro. La vamos a dejar aquí, tiene dos patitas, igual que la resistencia normal, excepto que las patitas ahora están en vertical. Pero la conectamos igual, positivo a un extremo, negativo al otro extremo. Voy a poner cable de distinto color para no confundirse. Cambio mi multímetro a modo de medición de resistencias. Inicio la simulación. Ya. Entonces, cuando está oscuro, si yo selecciono la fotoresistencia, tengo aquí una barrita para seleccionar, como para simular que está oscuro en un extremo y con mucha luz por el otro extremo. Cuando está oscuro, la resistencia eléctrica de la fotoresistencia es súper alta, 180.000 ohms. Y a medida que empieza a llegar luz, este valor disminuye. Disminuye muy drásticamente al principio y después empieza a disminuir cada vez más lento. Entonces pasamos de 180 al tiro a 13, casi. Después 4.000, 3.000, 2.000 ohms, 1.900, 900, 800, 700 ohms, 700, 630 y el valor mínimo es 506. Cuando le llega toda la luz a la fotoresistencia, la resistencia de la fotoresistencia, valga la redundancia, disminuye a 506, no llega al cero como les dije. Por un lado 180.000, por el otro lado 506. Entonces, ahora, si yo elimino R2 y lo reemplazo por esta fotoresistencia, esta resistencia que varía, yo puedo controlar, ahora en este caso, dependiendo de la iluminación, el voltaje de reducción. Eliminemos esa. Tomemos la fotoresistencia, la vamos a poner de lado, apretando R para girarla. Conectamos esto de nuevo como estaba. Y conectamos ahí arriba de nuevo también como estaba. Recuerden que las resistencias no tienen polaridad, así que la puedo controlar. La puedo conectar así o la puedo dar vuelta. También funciona. La vamos a conectar de esta manera y vamos a medir de nuevo. Vamos a tomar esta patita ahora. Da lo mismo si es esa o no, tiene que ser esta, la de abajo. Si ahora medimos, cuando está oscuro, el valor de resistencia es súper alto. Por lo tanto, si vamos a la ecuación, nos quedaría algo así. 180.000. Entonces tendríamos 180.000 dividido... ¿Cuánto es? 180.000 dividido 180.000 más 1, más 1000. 181.000. Entonces el voltaje de salida debería ser aproximadamente igual al voltaje de entrada, se supone. No es así en este caso, porque el comportamiento en realidad está al revés. Cuando está muy oscuro, la resistencia es muy alta, casi no sale voltaje, se reduce todo el voltaje, por así decirlo.
A medida que la resistencia va subiendo, empieza a volver el voltaje. Pero no va a llegar exactamente hasta los 3 volts, porque recuerden que está capado. Cuando la iluminación es máxima, la resistencia es 506, no es 0. Si se acercara al 0, llegarían a los 3 volts, pero para términos prácticos eso no existe. Y así podemos realizar esto, un divisor de tensión con una resistencia que varía súper fácilmente, utilizando un dispositivo que no tiene ninguna ciencia, simplemente llegar y conectarlo y controlarlo en base a cómo opere. ¿Qué valor exactamente puede ser o no ser relevante? En este caso, esto probablemente no lo vamos a necesitar utilizarlo con una fotoresistencia, porque la forma real de trabajar divisores de tensión con Arduino al menos no es así. Es, como habíamos explicado la última vez, con potenciómetros. El potenciómetro, que sería este dispositivo que tiene una perilla que habíamos visto en las imágenes, es la típica perilla de, por ejemplo, que se ocupa para controlar el volumen de una radio o cualquier cosa. Es una resistencia variable donde el valor de resistencia medido va a depender de la posición de la perilla. La perilla técnicamente de manera interna, el potenciómetro es una escobilla de resistencia eléctrica y tiene, o sea, es una pista de resistencia eléctrica y tiene al medio una escobillita que, dependiendo de la posición de la perilla, va barriendo la pista. Dependiendo de la posición de la escobilla en la pista, la resistencia va a ser más o menos alta, porque técnicamente recorre un recorrido limitado, se podría decir. Si lo vemos en la medición, vamos a tomar esto, lo vamos a elegir, vamos a eliminar mejor esta fotoresistencia que están acá, y lo vamos a colocar aquí. Tengo mi potenciómetro, tiene una pista de resistencia interna. La pista está conectada en ambas puntas, por lo tanto, este potenciómetro que está aquí, que se supone que es de 250.000 ohms, si yo lo mido entre los extremos, deberíamos medir la resistencia de toda la pista, o sea, 250.000. Ya, está correcto. En cambio, si medimos la resistencia entre el extremo de una pista y la escobilla, que va conectado al pin del medio, vamos a obtener el voltaje que se supone que varía, porque en este momento yo muevo la perilla y no pasa nada, porque no estoy conectado a la escobilla está conectada al pin del medio. Vamos a cambiar este cable al pin del centro. Vamos a medir el voltaje entonces, o sea, la resistencia entonces, entre un extremo de la pista, desde el lado izquierdo hasta la escobilla. ¿Qué tenemos? 0 ohms en un extremo de la perilla. Y a medida que la perilla va avanzando, la resistencia va subiendo hasta llegar a los 250.000 ohms, porque estamos recorriendo toda la pista a través de la escobilla. Si damos vuelta a esto, o sea, este cable al otro extremo de la pista y este cable al medio, vamos a obtener técnicamente exactamente el mismo comportamiento, pero invertido. En este extremo tenemos los 0 y hacia el otro lado vamos a los 250. ¿Sí? ¿Y cuál es la gracia de esto? Que yo con un potenciómetro no necesito ningún componente adicional, porque actúa de manera interna como dos resistencias. Tenemos una resistencia entre un extremo de la pista y la escobilla. Y la escobilla lo voy a poner así. Y vamos a correr el multímetro hacia acá. Y lo vamos a poner otro multímetro, también en modo resistencia. Y vamos a medir el valor de resistencia entre la escobilla y el otro extremo de la pista. El potenciómetro tiene la gracia de que actúa como dos resistencias que están conectadas entre sí. Bueno, técnicamente son dos resistencias que están conectadas entre sí, que varían dependiendo de la posición. Entonces, si yo lo mido de esta manera, tengo dos resistencias. Una por un extremo y otra por el otro extremo. La del un extremo es el límite bajo y el otro es el límite alto. En esta posición de la perilla, tengo en un extremo 0 ohms y en el otro 250. Y a medida que yo voy variando la posición de la perilla, se va distribuyendo la resistencia. 30.000 en un lado, 220 en el otro, sumando 250 de nuevo. Y a medida que voy avanzando, ese valor va cambiando.
Al medio se supone que deberíamos tener 125.000 y 125.000. Y si nos vamos hacia el final, tenemos 250 y 0. O sea, al revés. La gracia entonces del potenciómetro es que podemos hacer un divisor de tensión, que como habíamos dicho, es una configuración de dos resistencias, pero solo con un dispositivo, porque este solo dispositivo ya actúa como las dos resistencias a la vez. Entonces, ¿cuál es la gracia? Que nosotros vamos a desarmar esto y lo podemos reemplazar por un potenciómetro. Lo voy a dejar a este lado y lo vamos a conectar como estaba anteriormente. Polo positivo a un extremo del potenciómetro, polo negativo al otro extremo del potenciómetro. Y la medición del reductor de voltaje va a ser en el pin central, que es el que está conectado a la escobilla. ¿Y qué se supone que vamos a obtener? Un voltaje que controlamos según la posición de la perilla. En un extremo sale todo el voltaje, 3 volts, salen los 3 volts, y a medida que yo voy avanzando con la posición de la perilla, el voltaje se va reduciendo acorde hasta llegar al mínimo 0 volts. Ya no pasa nada por el pin central. Podemos controlar que pase todo el voltaje, que no pase nada, o cualquier valor entre medio. ¿Sí? ¿Y cuál es la gracia? ¿Cuál es el objetivo? El objetivo, habíamos dicho, era que nosotros utilizáramos esto para generar entradas variables, donde el valor de la entrada variable, que es la medición de un voltaje que varía, ese voltaje va a variar acorde a la posición que nosotros le demos a la perilla, y este número después lo podemos ocupar como base para controlar otros dispositivos. Entonces, por ejemplo, podríamos tomar nuestro potenciómetro, le entregamos 5 volts, que es lo que entrega el Arduino. Básicamente reemplazamos esta pila de 3 volts que yo tengo aquí por los 5 volts que entrega el Arduino. Y la medición, o sea, la derivación del pin central del potenciómetro, yo lo puedo hacer llegar a un pin analógico y tomar la medición de eso. Me va a entregar un numerito, obviamente, entre 0 y 1023. Y ese numerito yo lo ocupo como base para controlar otro dispositivo. Por ejemplo, para controlar un motor, la velocidad de un motor, para controlar la iluminación de un LED, que era lo que hacíamos en el ejemplo que sale aquí en la imagen. Entonces, para comprender eso, hagamos una prueba. Técnicamente ya lo demostramos con la medición con el multímetro, que utilizando este potenciómetro y una fuente de voltaje obtenemos un voltaje que varía, pero también lo podemos probar con el Arduino. Entonces la semana antepasada, en este caso, hicimos esa prueba. Vamos a hacerla de nuevo rápidamente, porque en realidad no necesitamos hacer mucho. Esto se conecta súper simple. Voy a tener mi Arduino y le tengo que entregar 5 volts, que es el voltaje de control lógico de la placa. Voy a tomar mi potenciómetro y lo vamos a poner al medio. Y le tengo que entregar 5 volts. Lo conectamos de la misma forma que habíamos conectado acá. A un extremo polo positivo desde mi fuente de voltaje y al otro extremo polo negativo de la fuente de voltaje. En este caso mi fuente de voltaje es el Arduino y tenemos polos positivos en toda esta línea de abajo y polos negativos en toda la línea de arriba. Por lo tanto, desde la línea de abajo yo puedo sacar mi polo positivo hacia la patita de un extremo del potenciómetro y de la línea de los negativos puedo sacar mi polo negativo hacia el otro extremo del potenciómetro. Y en la patita del medio, en la de la escobilla, la podemos conectar a un pin analógico para tomar la medición. Se supone que si nosotros armamos esto de esta manera, ¿qué se supone que vamos a obtener? Un divisor de voltaje, en donde según la posición del potenciómetro, vamos a obtener entre 0 y 5 volts hacia el pin, en este caso, A5 que yo conecto acá abajo. Entonces ahora yo puedo hacer la medición con el Arduino y comprobar si ese valor es correcto. Y lo podemos contrastar obviamente con el multímetro, para que tenga sentido. Entonces, ¿cómo nos quedaría este código? Lo voy a poner aquí al lado para armar el ejemplo. ¿Cómo nos quedaría el código? Algo así. Eliminamos el código que viene de base y armamos un código simple. Declaración. Buenas noches, Elías.
9:30. Tan tarde que viene llegando. O parece que se Profesor, iba a disculpe. extender el módulo anterior se extendía o no. Profesor, no, disculpe, lo que pasa es que terminó el otro módulo y estoy hace como 3 o 4 días tratando de flashear una de estas plaquitas que tengo, una Wemos de 1. Una Wimos, ah, ya. Y me tiene ya como medio obsesionada la cuestión, entonces se me pasó la hora, porque fue la primera hora con la profesora Loreto y ya me desconecté, porque después veo la hora, así que le pido disculpas, No se pero preocupe, recuerde que todo esto queda grabado, así que lo puede revisar después. sí, he probado con varios métodos, profesor, y ya probé lo flasheé y después quería grabar el MicroPython con el IDE y lo flasheé. Ya le puse el firmware. Pero después traté de grabar el MicroPython con el Tony y un problema así como configuración no quiso. Así que migré a una placa, a un software que se llama IBCraft, que es bien amigable para Mm. flasharlo. Y lo tengo casi listo, pero me tiro unos mensajes por ahí, descargué el firmware, lo subí al software y me tira por ahí que dice connecting serial y me reconoce el USB, el COM3, toda la cuestión, entonces me tiene eso como... Sí, suele pasar al trabajar con estas placas que están basadas en ESPs, en ESP, en este caso el 8266 o en el SP32, que siempre no funciona luego. Hay que estar horas y horas y días intentando hacerlo conectar, que tenga comunicación. Me ha pasado harto, por eso normalmente no trabajo en estas placas. Son Son, son son, súper eh, son, atadosas. son medias porfiaditas para configurarla. Son súper potentes, pero son súper, súper complicadas de hacer funcionar. Y tengo la otra, la placa más delgadita, tengo la placa, una que es rectangular negra, El la FPM. SP32 tiene que ser este. Sí, parece que fuera sí, esa es más fácil El, de el configurarlo. Node, el Node MCU que tiene más documentación. Sí, probablemente voy a encontrar más ejemplos, pero es más o menos, es más de lo mismo. Oh, ya me dio una mala Pero lo, noticia. puede, lo puedes intentar, como te digo, esta está más documentada, así que vas a encontrar más guías y cómo hacerla andar. Bueno, voy a intentar con esa y si no, mi tercera opción es o tengo una Raspberry Pico de esas chiquititas. Ah, ya, Y yo también tengo una no por me voy acá, a tener no que tengo jugar que con la encontrarla Raspberry así. Pi porque ya me tiene más o menos ya Te tiene cabezones. que, te tiene quemado. Claro, porque ya he probado con no sé cuánto cosas. Entonces, lo que yo me he dado cuenta es eh, que comentaba hoy día yo con la profesora Loreto, que si le podía transmitir a usted y a los demás profesores y a los coordinadores, eh, si más adelante en el verano, cuando estemos más desocupados, porque ahora estamos con mucho trabajo, ustedes, muchos están estudiando en su último año de ingeniería, algunos ya están... Disculpe, Elías. Elías, discúlpeme, pero sabe que interrumpió la clase, Sí, interrumpió sí, el sí, sí, profe. ya, Y volvamos al eso tema. ya lo Perdón, corté hablamos en el el hilo, otro sí, módulo. perdón, está bien, disculpe. ¿Viste? Disculpe, colega, En algún momento iba a pasar. toda la razón, disculpe. Ay, ay, ay. No sé, las consultas me las puede hacer por correo, no tengan problema para que aprovechemos bien el tiempo, los tiempos que nos quedan. Elías se ¿Ya? apasiona, disculpen, no, Sí, no hay mala onda. es natural si nos pasa a todos. A mí también me pasó. Ya, gracias, te mando un correo. Está bien. Ya, continuemos. Vamos a dejar estas placas, como digo, no te confío mucho de estas placas, son bien, bien complicadas. A mí no me gustan mucho. Ya, volvamos de nuevo entonces. Estábamos armando el ejemplo del potenciómetro como divisor de tensión, pero para, en este caso, comprobar si los valores son reales. Bueno, técnicamente los valores deberían ser, si los comparamos con el multímetro, deberían darnos lo mismo. ¿Cómo sería el código en este caso? Súper simple, necesitamos tomar la lectura, por lo tanto hay que definir una variable para almacenar ese valor, donde digamos que la lectura es lo que medimos con el pin A5. Recuerden que el pin A5, lector de voltaje variable, nos va a entregar un número entre 0 y 1023, 00 volts, 1023, 5 volts. Vamos a definirlo con un valor inicial de 0. Y tenemos que calcular el voltaje, y el voltaje es un número decimal, por lo tanto es una variable de tipo flotante, float, llamada voltaje igual 0. Luego
Vamos a nuestro setup. Tenemos que definir nada técnicamente porque vamos a trabajar solo con un pin analógico que no necesitan configuración inicial. Pero sí tenemos que iniciar el monitor serial porque necesitamos ver que el valor esté correcto. Y eso lo hacemos con serial.begin. Y eso es todo. Luego en mi loop, ¿qué tenemos que hacer? Tomamos la lectura. Y tomar la lectura implica llamar a la variable y asignarle el valor tomado desde el pin A5, que lo hacemos con el comando analog read. Pin A5, punto y coma. Y eso es todo. Eso me va a entregar un número entre 0 y 1023 y yo puedo comprobar si ese valor realmente se está tomando escribiéndolo en el monitor serial. Decimos serial.print, lectura realizada en pin A5, dos puntos, falta la comilla, y luego serial.print ln para que en la misma línea me escriba el valor de la lectura y luego genera un corte de línea. Recuerden el comando anterior, escribe en la misma línea, deja el cursor ahí, el comando que viene abajo escribe el valor y corta la línea. Vamos a poner un espacio arriba para que quede ordenado. Vamos a poner un comentario nomás para dividir las secciones del código visualmente. Y luego tenemos que calcular el voltaje. Y esto ya lo hemos hecho anteriormente. Para calcular el voltaje desde la lectura de un pin analógico, simplemente decimos en la ecuación lectura por 5. En este caso tenemos que poner 5.0 para que la operación se realice considerando decimales, dividido en 1023, punto y coma. Eso debería convertir matemáticamente la lectura de este numerito de 0 a 1023 en un voltaje entre 0 y 5 volts con decimales. Y luego lo escribimos en el monitor serial para ver si está bien. Serial.print, voltaje medido, dos puntos, serial.println, voltaje, o el valor de la variable. Y eso debería ser todo. Le ponemos un delay de 100 milisegundos, porque el loop no tiene ninguno. Y veamos. Iniciar simulación, si no hay ningún error va a funcionar. Y el monitor serial que me dice, bueno, pongámosle un delay más largo para que no se actualice tan rápido. Lectura realizada en pin A5, 1023, voltaje medido 5. Y a medida que yo muevo la perilla, la lectura del pin va disminuyendo y el voltaje se supone que también. Yo, en vez de acercarla así, le vamos a hacer zoom a la página. Y a medida que avanza la perilla, disminuye el voltaje, disminuye la lectura. ¿Estará correcto? No lo sé. Mirámoslo. Multímetro, tomamos el multímetro, lo voy a poner acá al medio sin conectarlo a ningún pin, porque si lo pongo aquí, se conecta a la proto. No quiero hacer eso, lo vamos a poner acá al medio. Negativo a la referencia, en este caso a cualquier pin negativo de mi distribución. Y el positivo tenemos que conectarlo a la escobilla del potenciómetro. Técnicamente no lo puedo conectar físicamente así, lo puedo conectar a cualquier otro pin, eso sí. Cable de color verde. ¿Qué dice el voltaje? 0 volts. Y el monitor serie también tenemos 0 volts. Está bien. Si yo cambio la posición de la perilla, 1.2. ¿Qué tenemos acá en el monitor serie? 1.2. Está correcto. Entonces funciona el divisor de tensión. Con esta resistencia que tenemos acá, con este potenciómetro que tenemos acá. Yo puedo generar mi voltaje reducido. Y obviamente, para términos prácticos, yo no lo voy a ocupar de esta manera. Solo para calcular un voltaje. Porque yo puedo trabajar ahora con este numerito entre 0 y 1023 para controlar otras cosas. Entonces, utilizamos un control de manera directa, no con un dispositivo sensor, sino con este arreglo, divisor de tensión, utilizando un potenciómetro, para obtener un valor que podemos ocupar como argumento para otras funciones. Voy a cerrar esta notificación que me sale aquí, porque lo que queremos lograr es, por ejemplo, controlar con ese potenciómetro la velocidad de este motor. El diagrama que tenemos acá es un motor de corriente continua conectado a un pin de salida variable, pin número 11 en este caso, y tenemos ese potenciómetro conectado exactamente de la misma manera, como un divisor de tensión, entregando voltaje hacia el pin A5, y de manera interna nosotros en la placa vamos a convertir la lectura que tomamos en
el argumento de salida variable para el motor. El argumento de salida variable es el valor de PWM, que era el numerito entre 0 y 255. Yo la última vez les había dado una explicación simple de cómo hacerlo, pero ahora lo vamos a explicar con un poquito más de detalle. Que necesitamos exactamente esto mismo, este mismo código. Y cambiarle algunas cositas. Y el circuito también es el mismo. Vamos a dejar el potenciómetro tal cual, porque todavía está conectado al pin A5. Necesitamos un motor nomás. Tomo un motor, lo voy a poner acá arriba. Polo negativo al negativo de mi protoboard y polo positivo a un pin de alimentación, pin 11, según lo que decía el diagrama. Déjame tirar esto para el lado. Pin 11, cable de color morado, como salió en el ejemplo. ¿Cómo controlamos esto con lo otro? De manera interna. Vamos a cerrar el monitor serie. Vamos a dejar esos comandos que me indicaban la lectura realizada en el pin, porque quiero que veamos con más detalle lo que viene después. Necesitamos de nuevo la variable para la lectura, ya no necesitamos la de voltaje, por lo tanto la acabo de borrar. Necesitamos una variable para decirle al Arduino dónde está el motor, o a qué pin está conectado el motor. Esto no es necesario, como les dije, solo para hacerlo más intuitivo, pero lo vamos a hacer así. Motor va conectado al pin 11, por lo tanto definimos motor igual a 11, variable de número entero. Y necesitamos otra variable de número entero para almacenar el valor PWM que le vamos a entregar al motor a través del comando analog write. En este caso definimos PWM, valor inicial 0. Y eso es todo. Y en mi setup mantenemos el comando para iniciar un monitor serial porque quiero controlar los valores de las variables, aunque me lo explique el Arduino a través del monitor serial. Y tenemos que iniciar el pin digital que estamos ocupando. En este caso es el pin número 11, que como dijimos se llama motor, en modo de salida de energía, voltaje, modo output. Y eso es todo. Luego en mi loop tenemos que tomar la lectura de nuevo, dejamos el comando tal cual. Le vamos a decir que me siga mostrando el valor que estamos tomando de lectura. Dejé esta división aquí. Y en esta división obtenemos nuestro valor PWM. Recuerden que el valor PWM para la variable tiene que ser un numerito entre 0 y 255. Yo en lectura, a través de mi potenciómetro, voy a obtener un valor entre 0 y 1023. De 0 a 1023. Podría yo con el Arduino de manera interna, mágica, por así decirlo, convertir estos valores en estos valores. Habíamos dicho la última vez que sí, utilizando una función llamada map. ¿Que cómo se escribe? Map. De hecho voy a hacerle zoom a la página para que lo vean con más detalle. La función map me permite mapear básicamente los valores de una variable dentro de su rango respectivo a otro rango que yo indique, siempre y cuando sean números enteros y siempre y cuando se puedan resolver como proporción lineal entre sí. Es decir, yo puedo decir PWM va a ser igual a el mapeo de los valores asociados a la variable llamada lectura, coma, que puede tomar valores entre 0, y 1023. Y quiero que me los convierta a un nuevo rango de valores en proporción lineal, cuyos valores ahora van a ser entre 0 y 255. Así se escribe una función de mapeo. La función map se llama, escribiendo map, paréntesis, donde los argumentos van a ser el nombre de la variable desde donde yo voy a sacar valores, los rangos originales de esa variable, esta variable varía entre 0 y 1023, y los nuevos valores que va a tener este nuevo rango. En este caso yo quiero que me los convierta en números entre 0 y 255. Y el Arduino, de manera interna, matemática obviamente, porque es una proporción lineal, me va a realizar esta conversión. Básicamente es hacer un sistema de ecuaciones y todo desatado. Y ese nuevo rango de valores lo voy a almacenar en la variable PWM. Veamos si está correcto. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Escribiendo en el monitor serial los valores que estamos obteniendo para comprobar si está bien. En este caso vamos a poner valor PWM obtenido por mapeo, 2 puntos,
va a ser igual a serial.println, el valor de la variable. Ya. Y ahora en el monitor serial, el Arduino, después de el comando que salía arriba, de la lectura realizada, numerito entre 0 y 1023, me va a expresar los nuevos valores ahora de la variable PWM que obtenemos por mapeo. Y le vamos a dejar el... No, bajémosle el delay de nuevo. Pongámosle 250. Yo inicio mi simulación. Voy a dejar la perilla en un extremo y veamos el monitor serio. ¿Qué dice el monitor serio? Lectura realizada obtenida... A lo mejor vamos a ver que se está actualizando muy rápido. 500. Lectura realizada en pin A5, 1023. Se supone que en este extremo teníamos 5 volts. Y cuando tenemos 5 volts, medimos 1023. A través de mapeo, la variable PWM se convierte en 255. Dependiendo de la posición de la perilla, el voltaje va a bajar. Y en consecuencia, proporcionalmente a la variable de la lectura, la variable de PWM, que se obtiene a través de mapeo, también va bajando. En el otro extremo tenemos 0 volts, PWM igual 0. En un extremo, 1023, PWM igual a 255. Y cualquier valor intermedio es una proporción lineal entre estos. Por lo tanto, a través de esta simple ecuación, o sea, este simple comando, quiero decir, podemos convertir este arreglo de divisor de tensión en un rango de valores nuevo para controlar otros dispositivos. De 0 a 255 para controlar cualquier salida variable. Todas las salidas variables funcionan con un valor PWM entre 0 y 255. Por lo tanto, yo puedo tomar esto y meterlo en cualquier comando analog write pin, PWM. Y lo mismo hacíamos cuando le expliqué la semana pasada, que de manera súper rápida, para controlar, por ejemplo, un servomotor. Un servomotor se controla por un ángulo entre 0 y 180. Yo puedo hacer lo mismo con la función de mapeo para obtener un ángulo entre 0 y 180. Si necesito cualquier otro dispositivo que trabaje en rangos específicos o que necesite como argumento un rango de valores específico, yo puedo tomar mi potenciómetro, valores de 0 a 1023, y los convierto por mapeo a cualquier otro valor que me sirva. Y eso lo ocupo en un argumento de lo que sea. Y yo con eso se supone que estamos listos. Tenemos el valor PWM. Ahora metámoslo al motor. ¿Y cómo lo hacemos? Utilizando analog write. Vamos a poner un divisor aquí, un comentario simple, y vamos a decir analog write el pin conectado al motor, o sea, motor, coma, el valor de PWM que obtenemos por mapeo, PWM, punto y coma. Se supone que entonces con la perilla en un extremo, vamos a acercar la cámara para no ver el motor moviéndose. Con la perilla en un extremo tenemos 5 volts. 5 volts se correspondía a PWM igual a 255. Por lo tanto, analog write motor, 255 le va a entregar 5 volts al motor. Va a girar a toda la velocidad. En el otro extremo teníamos 0 volts. 0 volts se correspondía a un valor PWM según el mapeo de 0. El motor no se supone que no va a girar. No está girando, efectivamente no está girando. 0 RPM. En el otro extremo tenemos 5555 RPM, que era cuando le entregamos 5 volts. Y cualquier valor intermedio se corresponde a un PWM entre 255 y 0. Por lo tanto, con este arreglo de divisor de tensión más el mapeo que hice entre medio, puedo obtener una salida variable desde una entrada variable de arreglo. Porque yo podría haber hecho lo mismo utilizando el sensor de temperatura y haciendo todo el atado, pero ahí ya tengo que configurar, necesito poner un par de códigos más, obtener la ecuación si es que no la tengo, para probar esto. Es mucho más fácil hacerlo con el potenciómetro. Necesitamos básicamente dos comandos. Tomamos la lectura y hacemos un mapeo, y con esto yo puedo controlar lo que sea. Y en este caso nos quedó en esta dirección la perilla. En un extremo, máxima velocidad, máximo voltaje. En el otro extremo, mínimo, o sea, 0 voltaje, 0 velocidad. Si yo quiero invertir el comportamiento de esto, creo que se los había indicado la última vez, tenemos que cambiar la polaridad de los extremos del potenciómetro. Tengo 5 volts en un extremo y 0 volts en el otro. Yo tengo que darlos vueltas. A este lado vamos a tener 0, o sea, negativo. Y al otro lado, 5 volts. Y así me queda al revés.
en un extremo, o sea, en el extremo derecho ahora tengo 5 volts y en el extremo izquierdo tengo 0. ¿Ya? Por si acaso, por si les queda al revés y les molesta visualmente que esté al revés. Porque normalmente en una perilla que controla cualquier cosa, el volumen de una radio, en este extremo el volumen es mínimo y al otro lado el volumen es máximo. Es solo comodidad, subjetividad, por así decirlo. Ya, esto era lo que no había quedado tan claro de la explicación de la última vez, que me interesaba tenerlo un poquito más fresco, porque les puede servir para probar básicamente cualquier cosa, cualquier otro actuador. El motor es obviamente lo más directo que tenemos acá, pero a cualquier otro dispositivo que acepte salida variable, o sea que le entreguemos un voltaje variable, para no tener que hacer un arreglo complejo con otros dispositivos y obtener desde ahí una entrada variable, o tener que yo meterme acá y poner un valor fijo de PWM 255 a 255 gira a tal velocidad, y después tengo que parar y tengo que ir al código y le pongo 100 y verifico y compilo mi código y lo subo a la placa de nuevo y conecto el Arduino otra vez y ahora veo a qué velocidad está girando. 2200 cuando yo le pongo 100. Detener simulación y tengo que volver al código y cambiar el valor de nuevo y volver a echarlo a andar. Ahí está girando a 1000. Para no tener que hacer eso, automaticémoslo. Con un potenciómetro podemos hacer toda la prueba. Y con eso yo controlo todo. Me ahorro todo ese trabajo. Por si acaso, esa es la gracia. Esta es una herramienta que se utiliza harto, especialmente para pruebas. No necesariamente para un proyecto final, porque claro, sería para un proyecto semiautónomo, porque yo tengo que interactuar directamente con el potenciómetro, con el proyecto, o sea, con el dispositivo que yo estoy armando. ¿Ya? ¿Se entiende hasta ahora? ¿Hay algo que no haya quedado claro? ¿Sí? ¿No? Tal Me vez. quedó claro, profe, gracias. Perfecto. Entonces, nos queda pendiente de lo que vimos la última vez, el tema de las librerías, pero por temas de tiempo no lo vamos a retomar al tiro. La otra semana sí lo vamos a ver con detalle, porque el servomotor, obviamente, lo mismo que vimos la semana pasada, es un dispositivo que súper fácilmente podemos controlar con un potenciómetro, que básicamente es hacer lo mismo. Y librería ya es el final de la programación básica de Arduino, es expansión de funcionalidades. Aquí obviamente chocamos en las que tenemos disponibles para trabajar, porque en el Arduino, en el Tinkercad al menos, tenemos un conjunto limitado de librerías. Creo que me lo habían preguntado en un momento, pero si no lo han revisado, las librerías que están para simular son solo las que están acá, que no son muchas. Las más útiles en este caso, Servo, la librería de la pantalla LCD, la librería del receptor infrarrojo y control remoto, que a mí me gusta harto ocupar, es súper fácil de ocupar. Requiere muy poca configuración, a diferencia de otros módulos de control inalámbrico, como el de Bluetooth, que obviamente eso sí necesita una cápsula un poquito más extensa de cómo ocuparlo. Tenemos el keypad, tenemos técnicamente una librería para ocupar motores paso a paso y no me acuerdo qué más. Pero eso ya lo vamos a ver a su detalle más adelante. Entonces la otra semana, de nuevo, librerías, vamos a trabajar el servo. Y yo creo que empezamos al tiro con la pantalla LCD, que es como lo más interesante de trabajar con librería al principio. Porque hasta el momento hemos trabajado con el Arduino, con monitor serial para obtener información. Pero si yo, no sé, pues quiero hacer un, digamos, bueno, me acuerdo al tiro de siempre del primer ejemplo, el riego automático. El proyecto de riego automático. Si yo quiero hacer un riego automático, no voy a tener mi Arduino conectado a un PC en el patio para controlar el riego, ¿cierto? Si yo quiero controlar la temperatura o la humedad que está midiendo un sensor que yo estoy ocupando para controlar esas variables, no voy a tener un PC conectado al Arduino para mostrarme en el monitor serial la lectura. Sí, le voy a tener que poner la pantalla ahora. Y la pantalla la podemos controlar con comunicación de dos cables, comunicación serial y con la librería asociada. Y tenemos en este caso las dos para simular. La estándar de SPI y la librería de pantalla LCD para I2C con dos cables, que es más simple, aunque los comandos son distintos, pero son una diferencia mínima. Entonces, para la otra semana, para que vayamos finalizando lo que nos falta de programación, LCD 12. ¿Qué significa eso, Elías? Esa placa que está usando es la LCD12, ¿no? No me acuerdo exactamente el nombre. Este es la pantalla LCD, la 16x2, que es la que viene normalmente viene en los sí, kits. la LCD12, sí.
Sí. Dependiendo del fabricante le ponen un nombre distinto, pero para términos prácticos es una pantalla LCD de 16:2. Sí, Ese no es el único valor que hay disponible, o sea, el único tamaño. Está la de sí, 16:4. tengo una LCD 12 sin botones y una que viene con botones. Una Ah, ya botonera. veo, con la botonera. Esa no la tengo para simularla acá, pero se las puedo mostrar porque yo tengo una por ahí botada. Que Ya. básicamente es lo mismo, es una pantalla LCD, pero además tiene un par de dispositivos integrados que los Es podemos buena esa pantalla conectar para trabajar. para tu proyecto. ¿Mm? Entonces, con eso ya comenzamos la parte de librería. Vemos el servo y vemos la pantalla LCD. La pantalla LCD tiene hartos comandos y es una librería más o menos pesada, así que la vamos a trabajar con detalle la otra semana. Y nos quedaría la semana, la del 26, o la sesión del 26, a menos que no se realice, no creo que no. Según lo que me dijo el Stefan, deberíamos tenerla para ver proyectos. Veamos ejemplos de proyectos. Y obviamente dentro de esa semana les facilito la cápsula para que tengan el módulo de Bluetooth. Por ejemplo, el HC05, que creo que es el que tengo acá botado, para controlar dispositivos de manera inalámbrica. Me interesaría idealmente que la semana del 26 veamos ejemplos de proyectos y veamos el módulo de el decodificador de infrarrojo, el IR. ¿Dónde está? Ah, no me va a salir si lo busco así, ¿cierto? Sensores IR. Que no se vea en realidad como uno lo saca aquí en el Tinkercad. Cuando uno se utiliza el decodificador de infrarrojo para Arduino, normalmente lo ocupa el que viene en la plaquita, este. Que es una de las formas, probablemente la más fácil, de controlar un proyecto con Arduino de forma inalámbrica. En este caso, el decodificador de infrarrojo utiliza un control remoto. Yo tengo un control remoto del aire, del ventilador. Pueden utilizar el control remoto de la tele o de una radio o de algo que no se ocupe para controlar inalámbricamente la activación de distintas secciones del código del Arduino. Yo puedo hacer que mi Arduino trabaje ciertas secciones del código si me llega tal señal del control remoto. Y es probablemente lo más básico, la forma más esencial de controlar esto de forma inalámbrica. El módulo Bluetooth es mucho más avanzado, requiere mucho más configuración y mucho más programa, código como tal. Me interesa que lo alcancemos a ver, porque esto es como lo más fácil de aplicar. Ya pues, estimados, ¿alguna consulta, alguna duda respecto a esto? ¿No? Ahora sí quedó claro. Espero que ahora sí. Profe, Dígame. yo tenía una duda respecto a la clase del 26. La ¿Sí? idea ahí es que tengamos como la parte física de nuestro proyecto, porque el 30 habría que mostrar parte de eso, o sea, literalmente llevar como el Arduino y sus cablecitos. No estoy Ah, bueno. seguro, no estoy seguro cómo está programada la actividad. En realidad no me he fijado mucho. Tengo que conversar con el Stefan cómo lo vamos a hacer. Pero podría ser. Si es que tienen ya avanzado la parte del proyecto para el 26 yo les puedo hacer una clase de algunos de los conocimientos que me interesa que los tengan disponibles para trabajarlos más adelante, puede ser. Y hacemos asesoría. Podemos hacer consultoría, asesoría la sesión del 26 y me pueden mostrar sus aspectos, las ideas que tienen y cualquier duda o consulta y resolverla en el momento para que vayan finalizándolo. Si es que llegase a ser necesario, obviamente. Ya, gracias. ¿Podemos averiguar Y a bien poder eso? consultar sería genial. Sí, lo vamos a dejar bien claro el otro martes. Pues nos queda la sesión del 19. El otro martes lo dejamos bien definido. Yo voy a consultar con el Stefan a ver si es prudente. Y si es así, programamos bien esa sesión para que veamos un poquito de materia de lo que nos falte y asesoría de lo que nos falte, lo que sea más necesario para sus proyectos. Podría buscar ejemplos de algún dispositivo que necesiten trabajar y lo vamos a explicar durante la clase también. ¿Mm? Eso sería prudente. Profesor, Dígame. yo estoy de oyente, pero quiero mandarle un trabajo que estoy haciendo yo por correo para que me lo eche una miradita, si me puede hacer unas críticas y agregarle algunas cosas. Sí, no hay problema. ¿Tiene mi correo, cierto? No, si lo puede escribir en el chat, por favor. Si no lo tienes, te lo dejo aquí en el chat. @ Estoy haciendo en Ahí está. el de programación de Python.
pero que estoy usando placas, entonces de repente me metí con el Arduino al principio y tengo hecho con Arduino con la placa LCD un jueguito de ese, piedra, papel y tijera. Entonces, lo quiero Ya, pero mostrar y sería una duda de la parte de electrónica o de la programación. no, a mí me gusta igual que usted las dos. Entonces, Ah, ya, estoy trabajando con la pantalla LCD, tengo un Arduino, un LCD que lo hice sin botones y ahora quiero hacerlo con botones para que uno pueda jugar con la máquina. Entonces uno hace piedra y la máquina responde tijera ya o papel, te algo capto. básico, algo No, básico, pero era para recomendante porque quizás si estás trabajando con Python y la parte va más por la programación como tal, la Paloma te ¿sí? puede ayudar también con esa sección, po. La Paloma sabe todo este tema, La Paloma es la jovencita que hace de aplicaciones móviles. la aplicación de sí, ella sabe harto de programación. Ella es seca en ese Sí, tema de programación. Si tienes alguna consulta por ese lado, te recomiendo que se lo haga a ella. Y ya, yo te ayudo con el resto de la parte de electrónica, eso no es problema. ya, con la parte electrónica, pero lo estaba haciendo primero, como me costó mucho instalarlo en Python, lo hice en IDE, en C, pero un Ah, ya. programa chiquitito, ¿no? Po. Pero para que le eche una mirada y me dé una retro de cómo se puede hacer más interactivo, entonces le quiero mandar un video y el código a su correo para que le eche una miradita, Sí, no hay para que problema. me dé alguna idea de repente de hacer, no sé, pues algo más ingenioso, modificar cosas, hacerlo ¿Alguna más sugerencia? amigable, más entretenido. Y si cualquiera de los demás tiene preguntas, consultas o necesita alguna guía, alguna sugerencia adicional de lo que estén trabajando, también me la pueden hacer llegar al correo desde ahora ya, no hay problema. Si ya van avanzado al menos con la idea del proyecto. Si tienen alguna consulta o hay algún dispositivo que no conozcan, que necesiten para resolver tal o cual problemática, les puedo asesorar en la investigación, no hay problema. Mi correo está disponible. Gracias, profe. Yo quería aprovechar de despedirme y disculparme con Elías por interrumpir su interrupción. Así Interrumpir la que interrupción, valga la redundancia. sí, no fue con mala onda. Está súper metido en la clase. Bueno, hasta luego. Gracias. Ya pues, estimados, tampoco no les quita más tiempo. Pueden retirarse, sean libres de retirarse. Nos Nos vemos la vemos, próxima buenas semana. noches. Chaito.